Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están, amigas, amigos? Estamos ya en un programa más de Zona de Juegos. Recuerden, zonadejuegos.iquique@gmail, nuestro correo, para que nos puedan escribir y consultar y también hacer algunos pedidos, comentarios, lo que ustedes quieran hacer. Los jóvenes que nos escriben siempre comentan que les interesan mucho las consolas tradicionales, las consolas de toda la vida, las antiguas, las retro, y acá tenemos muchos especialistas para comentar acerca de todos estos temas. Así que les damos la bienvenida a Fiorella. ¿Cómo estás tú, Fiorella? Antes de seguir, espera, Fiorella, díganos inmediatamente qué estás jugando. Bienvenida. Mira, en este momento tenemos a la amiga de todos, a la Wii U, la clásica. ¿Qué estás jugando? ¿Qué juego? Estamos demorándonos un poquito más ya. ¿Cuál? Estamos jugando en este momento el New Mario 64. New Mario, muy bien. Súper, bienvenida, Fiorella. ¿Cómo estás? Guido, cuéntanos, ¿cómo estás y qué juego? Hola, Pepe. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo están todos ahí en la casa? Bueno, ahí estoy jugando un juego de la PlayStation Network que lo vamos a recomendar ahí, el Fall Guys. Sensación, juego sensación. Buenísimo, ahí vamos a ver, ahí nos cuenta un poco de qué se trata. Bienvenido, Luciano, ¿cómo estás tú? ¿Qué estás jugando? Hola, estoy jugando Krusty Fan House de Nintendo. Buenísimo, hoy día lo vas a comentar. Bien. Oye, bienvenido a Mati. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué estás jugando? Cuéntanos. Últimamente he estado jugando mucho al Dark Souls 3. Ya, buenísimo. Oye, bienvenido a todos nuestros amigos entonces, y nos cuentan un poco acerca de lo que estamos en este momento jugando. Yo estoy jugando, adivinen, lo que les comenté la semana pasada, el Gran Turismo Sport, que estoy ahí enviciado con el Gran Turismo Sport de Play 4, y es un juego interminable, tiene muchos desafíos todavía que cumplir, así que está divertido el juego, entretenido. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco de la marca y la compañía que impuso los videojuegos a lo mejor como una tendencia en el mundo, y de hecho yo creo que ha sido una de las compañías más creativas de todas, porque siempre nos plantea nuevas ideas, y eso yo creo que la ha marcado a la compañía que la vamos a hablar hoy día. Así que ustedes ya deben haber adivinado. Nosotros hicimos otra vez un set de preguntas y todos opinaban acerca de que Nintendo es la marca favorita de todos nuestros invitados. Y también, de todas maneras, yo reconozco que Nintendo es una compañía que nos marcó desde de los 80, incluso empezó antes como una compañía de cartas, pero Nintendo de todas maneras la ha llevado en cuanto a las nuevas ideas, las nuevas propuestas. Desde sus consolas portátiles, desde el análogo, cuando ya por primera vez vimos el análogo en una consola de casa como la Nintendo 64. De hecho, estas dualidades de jugar en una consola ya sea portátil, entre comillas, y también al mismo tiempo casera, como lo vimos en la Wii U en algún momento, y también en la Nintendo Switch, que lo ha replicado de una mejor versión, una mejor forma. Así que hoy día vamos a hablar de Nintendo, y yo quiero, antes que todo, chiquillos, quiero mostrarles lo que tengo preparado para ustedes, porque ustedes vamos a hacer un comentario una vez que veamos el video. Si lo tengo por acá, que se me perdió, pero este video que vamos a ver ahora tiene que ver con las... que es difícil acá controlarlo, pero vamos a ver un repaso de Nintendo. Al tener el menú, se me fue todo, al tener este menú de fondo, se me fue todo. Pero mira, vamos a ver ahora, a continuación, un repaso a las consolas de Nintendo en solo 2 minutos. Así que atentos, amigos, porque quiero que ustedes, después de ver este video... Bueno, Nintendo es una compañía japonesa que en 1977 nos mostró el Color TV Game. En 1980 el Game Watch. ¿Quién no olvidarse del Game Watch en blanco y negro? Que eran consolas portátiles, entre comillas, donde cada consola tenía un juego solamente. Muy de colección últimamente esto del Game Watch. 1983, cuando vimos a la Nintendo, estábamos en enseñanza media y ya nos sorprendió con los 8 bits, con el Mario, que fue impresionante para la época, con los patos disparándoles. En 1989 con la Game Boy, la primera consola portátil, con mucho éxito. En 1990 vimos la Super NES, consola favorita de muchas personas y considerada una de las mejores de la historia. En 1990, una época impresionante con los juegos como el Super Mario World, por ejemplo, como el Mario Kart, también, que marcó tendencia en muchas historias. El Virtual Boy, el primer fracaso de Nintendo, cuando vimos estos lentes que tenían fondo negro y rojo, y donde uno podía jugar, entre comillas, 3D.
Nintendo 64, que marcó una época con el lanzamiento de la primera consola con juegos 3D, como el Mario 64, que ya también vamos a comentar, como Zelda, Ocarina del Tiempo, y también con este análogo que por primera vez teníamos la libertad de movernos en 3D. La Game Boy Pocket, por ejemplo, la Game Boy Light, que tuvo muchas versiones. Nosotros vimos la Game Boy Color, la Game Boy Light, la Game Boy Advance en 2001 también, con esta consola portátil que ya tenía una mejor calidad. El 2001, cuando vimos el lanzamiento de la GameCube, este cuadrado tan bonito, que tenía hasta una manilla para poder llevar donde uno quisiera. La del 2003, la Game Boy Advance SP, que era una versión de la Game Boy Advance, pero que se podía doblar. La Nintendo DS del 2003, el 2004, el 2005, la micro, chiquitita, muy pequeña, una Game Boy Advance muy pequeña. Después el 2006 la DS Lite, también. La Wii, que marcó una revolución de los videojuegos del 2006, que también fue una, yo diría, una consola sorprendente, que le ganó todas las consolas de ese momento. La Wii fue un éxito rotundo. El 2008 la Nintendo DSi, que era una versión un poco más mejorada de las versiones anteriores, la DS. Después salió la XL, después el 2011 la 3DS, y después el 2012 la 3DS XL. Después salió la versión del 2012 la Wii Mini, que es una roja más chiquitita. La Wii U del 2012, que fue de dulce y agrado. El 2013 la Nintendo 2DS, una versión de la 3DS, pero solamente con dos pantallas que no se podían doblar, que era rígida. Después el 2014 la 3DS XL, una versión mejorada. Después salió el 2016 la NES Classic Edition, que es la chiquitita versión de Nintendo con juegos ya incorporados que uno podía seleccionar y que venían ya listos. La Switch el 2017, ya nos ha acompañado 3 años, esta consola que tiene mucho éxito en el mundo actualmente. Hasta ahí va la historia y no sabemos qué viene ahora, chiquillos. Oye, ¿cuál es su favorita? A ver, Fío, cuéntame. ¿Cuál es tu favorita de todas estas? Fío, acabamos de ver un resumen espectacular acerca de las consolas de Nintendo. Quisiera preguntarle a cada uno de ustedes cuál de todas estas consolas de la historia de Nintendo, incluyendo portátiles, cuál es su consola favorita y por qué. Fío, cuéntame. Mi consola favorita de la lista que entregaste es la Super Famicom. Una porque los juegos que nos presentó ya tenían otra temática. Los 16 bits superaban a la NES, se podía guardar los juegos. Incluso la lista de juegos que tengo es precisamente de esa consola, es una de mis favoritas. Buenísimo. Ya, a ver, Guido, cuéntanos. Yo sé la respuesta, pero de todas maneras... Bueno, obviamente la Super Nintendo es mi favorita, pero también una mención especial a la NES. Creo que es una consola que tiene una gran cantidad de juegos, un gran catálogo y dio una buena pelea hasta que llegó la Super Nintendo, así que con la NES también me quedo. Ya, buenísimo. A ver, Luciano, cuéntanos. ¿Cuál de estas consolas de Nintendo es tu favorita y por qué? Lejos la NES. NES sobre todo. Encuentro que los mejores juegos que he jugado han sido de NES en cuanto a dificultad, horas de juego, los gráficos, todos saben cómo es NES, pero lejos para mí la primera NES es la mejor de todas. Ya, y a ver el Mati, cuéntanos, Mati. Para mí yo creo que la 3DS, porque es como de las consolas de Nintendo, por lo menos la que más he jugado por lejos. Ya, ok, entiendo. Muy bien. Oye, bueno, esta es una respuesta difícil porque en el fondo las consolas uno tiene también ciertos momentos, épocas en que uno jugó más a una que a otra. Por ejemplo, yo sé que Guido jugó más a la Super NES. Yo jugué harto a la Super NES, pero yo creo que me incliné más por la 64, jugué mucho más la 64 porque me sorprendieron muchos juegos. Desde el momento que apareció el 3D ya era como, cambió toda la historia de los juegos con esto. Y creo que la Nintendo 64 para mí ha tenido muchas joyas, no tuvo tanto volumen como la Super NES, pero tuvo muchas joyas que marcaron, yo creo que un momento de los videojuegos, y que de ahí para adelante muchas compañías empezaron a imitarla desde el control análogo, que a pesar de que tenía un control análogo de mala calidad en cuanto al hardware, no tenía a lo mejor, pero tuvo una buena idea, no tenía la calidad, pero era una buena idea que fue copiada y emulada después por PlayStation. Entonces para mí la 64, y de hecho también su belleza y todo. La Switch me gusta mucho porque es versátil, porque se puede jugar portátil y tiene esa particularidad de poder conectarla y jugar inmediatamente en el televisor. Yo creo que es genial y han salido juegos muy buenos también. Y es tan así que han salido muchos ports de muchos juegos antiguos que siguen saliendo hasta el Mario 64 incluso. Pero de todas maneras, oye, Luciano, perdón, una pregunta. ¿Cuál crees tú que ha sido la razón de que el análogo haya sido tan malo? Tú que has desarmado controles y que los desarmas y los arreglas y todo. En el caso del 64, el análogo, ¿qué tenía de malo? Mira, la verdad las cosas es que no tenía nada malo. En cuanto a electrónica, diseño, todo era muy bueno. Pasa que el plástico
que controlaba ambos muelles de dirección. A medida que tú le ibas moviendo, el plástico se iba gastando, era tan sencillo como eso. De hecho, vendían un kit que te vendían los ambos muelles metálicos y se solucionaba el problema para siempre. Ah, entiendo. Yo recuerdo que alguna vez en Tacna, me acuerdo que siempre iba los domingos y compraba los análogos repuestos que costaban 2.500 pesos, me acuerdo, y después se le cambiaban, pero de nuevo se gastaban. Sí. Entonces, tú dices que hay un repuesto que es metálico, que se puede... Sí, de hecho, un tiempo estuve haciendo unos injertos, le ponía los análogos de joystick de PlayStation 1 al joystick de 64 y no fallaban nunca más, porque de hecho el de Play 1 no se echa a perder porque es metálico dentro. O sea, Luciano, me estás diciendo que si te llevamos un control de Play 1 lo sacrificamos, le podrías poner el análogo al... De hecho, en ese tiempo, con un joystick de Play 1 podía reparar 2 de 64. Ah, claro. Lo hacía mucho. Buenísimo, buena idea, porque en general uno quisiera jugar los juegos de 64 en el 64 con el control de 64. De hecho, hace algunas semanas yo me acuerdo que vi unas publicidades de unos controles que venden en Estados Unidos que son controles de 64, pero son nuevos, son hechos por otra compañía, que se parece un poco al de Dreamcast, pero es de 64 también. Así que, mira, me parece que es genial la idea que tú dices de poder arreglarlo. O sea, tú podrías en este momento cambiar el análogo de 64. Y mira, de hecho, como me acordé que en el tiempo que tuve Super Nintendo, y estaba también el Play 1, no me gustaba mucho el joystick de Super por la ergonomía, y me di el tiempo de adaptar un joystick de Play 1 para Super Nintendo. Y quedó maravilloso. Cosas que hacía con mi tiempo. Genial, viste que se puede hacer de todo. Yo creo que... Mira, Pepe. ¿Ah? Este, de 64. Oh. A ver ese. Ah, mira, y ese Guido, ¿de qué marca es? Retro Fighters. Ah, buenísimo, ¿viste? Ese que se parece al de Xbox. Y tiene el análogo parecido a los de PlayStation. Buenísimo. Eso es lo que se necesita para 64. Exactamente, porque nadie me había dado la solución que dice Luciano de hacerle un injerto de control de Play 1. Hubiera sabido antes y lo hubiera llevado. Claro, Luciano, ¿viste? Me faltaba Ese tiempo estaba en la media, no trabajaba, porque estaba en el Play todavía. Ah, necesitábamos eso. Estaba como en tercero medio, creo. Oye, estaba genial eso. Mira, y siguiendo con el tema de Nintendo, queremos hoy día también hacer una revisión un poco de cuál es su juego preferido de Nintendo, esta gran compañía, pero específicamente de la compañía, porque las consolas de Nintendo han tenido juegos de otras compañías, como por ejemplo Rare marcó mucho la Super Nintendo con su Donkey Kong, con Killer Instinct, después con Banjo-Kazooie, con GoldenEye en 64. Entonces, sin embargo, hay muchos juegos que son propietarios de Nintendo y quisiéramos un poco analizar acá dentro de los juegos. Bueno, mira, yo me acuerdo que me dijo Tío Donkey Kong, pero es de Rare. De todas maneras, lo pusimos igual. Tío, cuéntanos un poco acerca de tu juego preferido, que tú nos hablaste de la saga Donkey Kong, que a pesar de que es de Rare, está en Nintendo, de todas maneras. Bueno, cuéntanos. No, lo que pasa es de que es una creación de la compañía Rare y Nintendo. Lo hace el Miyamoto. Así que sí se considera como... Además de que Donkey Kong en realidad salió para todas las consolas, para la Coleco, para la Intellivision, estoy hablando ya de consolas ya mucho más antiguas. Pero, por ejemplo, la primera versión de Donkey Kong era una versión arcade, la que conocemos en la NES, que era el monito en la parte de arriba, unas escaleras, y ahí es cuando vemos al primer Mario. Entonces es como un juego bien icónico. O sea, nombrar Donkey Kong es nombrar la esencia de Mario en Nintendo. Claro, no sé si lo recuerdan por allí, opiniones. Pues, ahí vamos viendo las imágenes, de hecho, va cayendo donde está en la escalera y está arriba, hay que subir escaleras por todos lados. Claro, era una cosa así, porque él estaba arriba y todo. Sí, era un juego arcade. Era un juego arcade. Ya luego el Donkey Kong estaba como inspirado en King Kong, ¿no? Sí. Estaba como inspirado en King Kong. El Donkey Kong era antiguo, el del NES. Estaba como inspirado en King Kong. Estaba inspirado, claro, en un super mega gorila. Claro. En un super mega gorila. Pero, por ejemplo, en lo que ya nosotros conocemos, por ejemplo, que es lo que yo te nombré, que era la trilogía de Donkey Kong Country, ya los escenarios son totalmente distintos, es más, se asemeja más a historias. Tienes, por ejemplo, mar, tienes valles, tienes selva y vas avanzando, y luego tienes personajes, y uno podía jugar
bueno, de a dos, pero uno como que si morías llamabas al amigo y te salvaba, así que era como más fácil completarlo. Y el rey era el rey, no sé si lo sabían por ahí, pero el rey era una abeja. El jefe era una abeja. Sí. Entonces es súper entretenido y las tres ediciones, por ejemplo, de las 3 colecciones, a mí personalmente me gusta más la número 2. Bueno, de las 3, no sé si hay alguno que la 1, la 2, la 3, hay alguno que le llama la atención. Es que en la 2, por ejemplo, se ve a la que es en Mujercita. Dixie. Claro, la Dixie, sí. Dixie Kong. Entonces, por eso a mí me llama más la atención, era como más sentirse yo como mujer jugando un juego y que también haya un personaje que sea femenino, así que me gusta. Esa fue una de las formas de integrar al poder femenino dentro de un videojuego. Yo creo que eso fue genial. Fue una buena idea y que yo creo que Donkey Kong de todas maneras fue probablemente uno de los juegos más exitosos de la Super NES. Por algo salieron 3 versiones, recuerdo, en Super NES, más la de Donkey Kong de Nintendo. Y de ahí para adelante, el Donkey Kong, el Freeze, me acuerdo que era uno que con tambores, ¿te acuerdas? Que había que pegar con los tambores. Claro, esa es la versión del GameCube. Claro. Exacto. En GameCube salió los Pongos. Los Pongos. Los Pongos de GameCube. Tú golpeabas ahí los tengo yo, esos Pongos. Ahí los tengo. Ocupan harto espacio, pero son 2 que vienen con el cable de GameCube. Sí. Genial. Oye, Pepe, ojo que Nintendo en su momento, en la década de los 80, tuvo una demanda millonaria con los estudios Universal, si no me equivoco, que son los propietarios de King Kong en Estados Unidos. Pero bueno, eso es la historia, yo creo, para otro programa, pero se salvó Nintendo esa vez. Y ganó el juicio Nintendo. Como te decía, estaba inspirado en King Kong, sí. el personaje. Pero ganó el juicio Nintendo. Universal se retiró. ¿Cómo? No quiso seguir, Universal Studios se retiró, no quiso seguir peleando porque sabían que iban a perder mucho. Claro, y de hecho el abogado que ganó se llamaba John Kirby, y en honor a él, Nintendo creó Kirby, que se parece mucho a lo que era este abogado que falleció en 2012, si no me equivoco. Buena historia esa, buena historia. No conocía la historia de Kirby y nació así, mira. Buena historia. En honor al abogado que nos defendió y ganó, era un juicio millonario. Y si Nintendo hubiera perdido, quizás qué hubiera pasado. Genial. Oye, ¿y ustedes se acuerdan también de la historia de cómo nació Mario Bros? Porque Nintendo tenía juego de cartas y tenía una oficina en Estados Unidos, un edificio que arrendaban. Y había un señor que les arrendaba, que era un italiano de no muy buen humor. Creo que era medio gordito y tenía bigote. Entonces, por eso de ahí nació el Mario Bros. No sé si sabían esa historia. No. Esa historia es por qué nació Mario Bros. Porque del famoso italiano que les arrendaba el edificio a Nintendo cuando tenía las cartas, los juegos de cartas en Estados Unidos. Entonces los repartían ahí en esas oficinas. Y el italiano que les arrendaba el edificio era un gallo así gordito, de mal humor, como decían los de Nintendo. Y de ahí nació el famoso Mario Bros. Esa es la historia, dice la historia que esa es la versión. Oye, mira, a propósito de los juegos de Mario, Guido, dentro de sus juegos que él eligió como su juego favorito, hay uno que tiene que ver con Mario y que de todas maneras yo creo que a muchos nos marcó. Cuéntanos un poco del Mario 64, Guido. Mario 64. Mira, este juego no es mi favorito dentro de los Mario, pero sí encuentro yo que es el juego que lo cambió todo, porque fue el que pasó desde el sprite a los polígonos y al ambiente 3D, que lo hizo de manera magistral, y de ahí en hacia adelante muchas compañías trataron de imitar esa nueva forma de hacer plataformas en 3 dimensiones. El Mario 64 en su momento era un sueño tenerlo en tu casa, tenerlo con la Nintendo 64, la cual igual yo tengo una opinión bien dividida con la Nintendo 64 porque es una excelente consola. Encuentro que anatómicamente hablando creo que es una de mis preferidas en cuanto a su estética. Incorporaba el tema de los 4 players por primera vez, pero hubo ciertas decisiones corporativas, como queramos llamarlo, de Nintendo que con la Nintendo 64 fue el punto de inflexión que tuvo Nintendo, que pasó de ser dominador a ser ya segundo en la fila de cuota de mercado. Pero Mario 64 es un gran juego, sentó las bases de lo que son las plataformas modernas. El análogo que tanto hablábamos hace un rato
se hizo exclusivamente pensando en este juego y obviamente se aplicaron en los juegos que vinieron después en la consola y que después PlayStation copió y lo mejoró. Entonces por eso encuentro yo que este es un juego muy importante, si bien no es mi favorito, pero encuentro que es trascendental. De todas maneras, yo creo que claro que sí, Mario 64 marcó, como tú dices, este cambio, este paso más allá. Y es difícil que uno sienta nuevamente esa emoción al ver un videojuego en una próxima generación. ¿Qué tendría que pasar para que nos sorprendamos? Porque nosotros, de la época de Super Nintendo 16 bits a los 64, fue un salto muy grande, que es difícil que volver a ver de nuevo. Es lo que tú dices, es la capacidad de asombro que generó este juego en su momento. Yo creo que eso no lo he vuelto a vivir con ningún otro juego, de ninguna consola. La capacidad de asombro, de cómo te cambió todo el esquema de juego. Claro que sí. Para nosotros, de todas maneras, fue un momento espectacular el haber jugado por primera vez en Mario 64, esa emoción de tomar el control y llevar a Mario por todos estos mundos 3D. Fue increíble esa experiencia. Oye, mira, dentro de los juegos, también divertidos, podríamos llamar, está en este famoso payaso Krusty, la casa divertida. Luciano lo eligió como uno de sus juegos preferidos de Nintendo. Cuéntanos, Luciano. Miren, este juego se llama Krusty porque juegan con Krusty y también está Bart en el juego. ¿Ya? Se juega, es como Bart es el ayudante, por así decirlo. Resulta que dentro de este mundo hay muchos puertitas, ya ustedes van eligiendo cada nivel, y dentro está lleno de ratones, ¿ya? Y es una especie de puzzle con laberintos y ustedes deben acomodar el escenario de tal manera para poder guiar a las ratas hasta la aplastadora de ratas que tiene Bart. Y los primeros niveles son fáciles, uno va cachando más o menos cómo se juega, pero a medida que van avanzando la dificultad sube demasiado. Hay que pasear a los ratones por todos lados, quitar cubos mientras se te sube un ratón por allá, se te escapa otro. El juego es demasiado bueno, te hace pensar mucho. Está para Nintendo, para NES y después para Super NES. También está en Sega y lo han remasterizado para varias consolas, pero deberían darle una oportunidad porque muchas horas de juego ese juego. Payaso Krusty, divertido el payaso Krusty. Dentro de los personajes, yo creo que muy conocido, ¿no? Para todas las personas que vimos los 90, 80, 90, mucho más conocido, ¿no? El payaso Krusty. Oye, de Nintendo, de la NES. Mira, y dentro de los juegos también que están dentro de los preferidos de la consola de Nintendo, en realidad las consolas de Nintendo, porque estamos haciendo un especial de los juegos emblemáticos de Nintendo y los favoritos de cada uno. Y nos cuenta ahora Mati, cuéntanos cuál es tu juego favorito. Estamos viendo imágenes de él. Mi juego favorito es el Super Punch-Out de la Super Nintendo. Algunos se preguntarán por qué no el Punch-Out original. A mí me gusta más este porque, bueno, aparte que se ve gráficamente más bonito que el original por razones obvias, tiene mucho más contenido, siendo que tiene cuatro en total son 30 peleas más o menos, y obviamente cada pelea va siendo más complicado. Y de hecho, de los 3 Punch-Out que hay, este es el único que me pasaba porque es el que he dedicado más tiempo. Acá, por ejemplo, bueno, y acá se ven algunas imágenes de los jefes finales, tan tremendo. Y le tenía una perspectiva como en primera persona transparente, que se veía el boxeador como transparente. Entonces tú veías, era como una especie de Doom de boxeo, algo así. Pero genial, este juego es divertido, el Punch-Out. Uno de los primeros juegos también que marcó a lo mejor una tendencia en cuanto a los juegos de boxeo, porque después en el futuro empezamos a ver esta perspectiva en muchos juegos, no solamente esa perspectiva lateral, de side scroll, que se ven de lado los personajes, sino también una perspectiva como si fuera el boxeador. Eso lo hacía también súper divertido el famoso Punch-Out. Mira, y dentro de la historia de Nintendo, nosotros hemos visto muchas veces por ahí copias. Nosotros en muchas partes de las redes se llaman las consolas clónicas, por clon, por copia. Entonces, dentro de las consolas clónicas, hoy día nos va a hablar, sí, un poco acerca de este tema, y ahí nos va a contar un poco la historia, porque Nintendo ha tenido sus consolas clónicas, muchas, partiendo por la NES. Tuvo sus clónicas y nos va a contar un poco las FIO. Vamos, dale. Mira, Pepe, lo que pasa es de que todos tenemos que recordar de que cuando la NES se vuelve tan popular, no todos teníamos el acceso económico para poder tenerla. Entonces, en realidad, por ejemplo, en Europa
se conocían como Famiclone, que era como la clónica de la primera familia de computer, ¿no? Que salen en Japón. Y a raíz de esa, muchas empresas, hubieron países en los que la marca Nintendo no se registró y no ingresó. Y justamente esos países fueron los que fueron creando sus propias consolas con la idea original de NES, pero con unos cartuchos que mantenían muchos juegos dentro. Entonces yo creo que más de uno de ustedes fue vilmente engañado o tuvo la mejor infancia igual que yo, que en vez de tener una NES tuvimos una Famiclone o una consola clónica de culto para mi gusto, que no solamente tenía un solo juego, sino que tenía en algunos casos, por ejemplo, voy a hacer una pequeña lista de las consolas que yo creo, porque esto es una opinión personal, clónicas mejores, y también opino y después les pregunto a ustedes si opinan lo mismo. Por ejemplo, una para mí de las mejores, la NASA, pero la NASA tenía algo diferente a la Creation. Ahí voy a entrar entre las dos. La NASA, si bien era idéntica en toda la forma, incluso hasta el tamaño, era un poquito más pequeña, era mucho más monona, más bonita, venía con un cartucho externo que traía juegos. La Creation no, ella venía con una placa integrada con juegos. Tú le podías poner juegos encima, pero hay muchos que de todas maneras resaltan como que la NASA era de mejor calidad. Yo he tenido las dos consolas, las dos me encantan. Luego de esas, por ejemplo, esas consolas las crearon en Malasia, en Taiwán, en Filipinas, en países así, porque se fueron ensambladas en muchas partes. Y entraban como vuelvo a repetir, como no había la consola Nintendo, eran sus propias consolas de videojuego para ellos. La Microgenius, que es otra de las consolas que yo también aprecio mucho, taiwanesa, excelente calidad, también tiene la misma historia. No viene con juegos internos, pero sí venía con unos cartuchos que contenían 9.999. En realidad eran solamente unos 20 y tantos juegos y que se repetían. Miren una de ellas. Esta es una Creation. Oye, ¿quién no tuvo la Creation? Me preguntémosle a los niños, a ver para que opinen. Preguntémosle a Guido. De todas estas consolas que nos las pido, ¿cuáles tú tuviste y te recuerdas con más cariño? La NASA. La NASA yo, sí, con un amigo la tenía y jugamos, y lo que me llamaba la atención es que tenía juego incorporado sin meterle cartucho. Y lo otro que uno le metía los cartuchos y obviamente no ingresaban hasta el fondo de la consola, sino que quedaba una parte afuera. Y los controles traían unos turbos. Entonces era súper bueno para juegos como los de deporte, que había que apretar los botones. Era súper buena. Y la NASA, sí, le tengo mucho cariño, y la verdad que la has tratado de buscar ahora en este tiempo, y es muy difícil encontrar una NASA. Es difícil, yo no he visto. La Creation yo creo que es más fácil. Sí, pero la NASA es la que llegó mucho a Sophie en esa época. Entonces era muy popular por el tema que trae los juegos incorporados y era de más bajo costo. Sí, yo recuerdo más la Creation. Buena. Oye, esa es una. Preguntémosle ahí le vamos a preguntar, le vamos a preguntar después a Luciano y también a Mati, a ver si nos cuentan un poco acerca de este tema. Así que vamos a ir a una pequeña pausa comercial y luego volvemos con más Zona de Juego. Bien, estamos ya de vuelta con más Zona de Juegos. Recuerden zonadejuegos.iquique@gmail.com nuestro correo para que nos puedan escribir y así opinar y también pedirnos algunos comentarios. Nosotros estamos siempre haciéndole caso a nuestros amigos que nos escriben, que tienen que ver con los retro, les encantan los retro, y acá siempre comentamos y tenemos espacio para todas las consolas retro, que a veces ya es difícil encontrarlas por coleccionismo, y eso ha motivado que muchos precios se hayan elevado también en cuanto a la búsqueda de estas consolas antiguas, entre comillas, ochenteras, noventeras. Bueno, estamos hablando acerca de las consolas clónicas. Recién Fío nos comentaba acerca de la NASA, Creation, también nos hablaba de Guido. Le vamos a preguntar a Luciano. Luciano, yo sé que tú también en tu centro electrónico, tú has tenido muchas consolas de todo tipo y has abierto consolas. ¿Qué opinas tú al respecto acerca de la calidad del hardware, de los componentes de por ejemplo, la Creation, la NASA y todas las clónicas que tú has visto por ahí?
Cuéntanos Mira, un poco acerca de eso. antes de pasar a eso, yo tuve una vez se llamaba Prima, y era un Nintendo 64 por fuera, pero usaba cartuchos de Famicom y tenía joystick de PlayStation 1. Esa era la mezcla, era muy extraño. No sé si alguien lo vio, fue por ahí como por el 97, 98 que las vendían. Ya, y sobre lo otro, mira, también tuve una vez, me llegó para reparar en esos tiempos un Super Nintendo. Por fuera era un Super Nintendo, pero lo abrí y era completamente falso por dentro. No tenía nada de hardware que correspondía a Nintendo, pero funcionaba con juegos de Super Nintendo sin ningún problema, pero no se notaba, no se notaba. De hecho, las consolas de ahora, las copias uno sabe, creo que es una copia, pero esta no se notaba. Y otra copia que tuve fue estas que eran como un teclado, que eran supuestamente para estudiar, pero era para puro jugar nomás. Oye, pero estas consolas tenían buena calidad, ¿o no? Mira, tenían el procesador y la RAM levemente más reducidos. Se notaban algunos juegos de NES en particular que en algunos pequeños intros o a la hora de empezar daban algún sonido. O por ejemplo en Sega, las copias de Sega, cuando siempre empezaba decía Sega, claro, se notaba mucho la baja de calidad de audio porque le bajaban demasiado los componentes para que fuera más barato hacerlo. Pero en cuanto a lo gráfico no se notaba mucho, pero eran Entiendo. decentes. O sea, podríamos decir que en la época de los 80-90 las copias chinas no eran tan malas como las que hay ahora. No, fíjate que no eran tan malas. No le envidiaba mucho al Nintendo si lo ves en cuanto a la relación del precio. Cumplían su función. Lo que sí, Claro. los joysticks eran malos, eso tengo que decirlo, muy malos. Duraban 1 o 2 meses y un joystick de NES original hasta el día de hoy te funciona sin problema. Claro, en cuanto a la calidad, sí, pues de hecho hay muchos componentes, hay muchas consolas antiguas incluso las de Sega Genesis, que el control yo todavía los tengo ahí, bueno, y tienen 30 años y funcionan bien, súper bien. De Nintendo igual, tengo los controles de Nintendo y están bien todavía. Es increíble cómo pueden durar tanto. Y ahora imagínate que la Switch es una consola que tiene 3 años, el análogo izquierdo a todo el mundo, bueno, no a todo el mundo, pero les falló tanto, se hizo viral estos videos de arreglo del análogo izquierdo. ¿Qué le pasa al análogo izquierdo de la Switch? En realidad le pasa al izquierdo y al derecho, a los dos por iguales. Resulta que dentro del análogo, los mismos muelles, mira, sí créeme que en el 64, aquí pasa lo mismo. El muelle se desgasta y producto de esto bota una especie de talco, que es tan finito que cae sobre el grafito que se encarga de hacer de potenciómetro para ver el estado en el cual tú tienes puesto el control. Y resulta que eso genera un mal contacto, por lo tanto el análogo no sabe en qué posición está y por eso se vuelve loco. Simplemente por el compuesto al que están creados. Entiendo. Oye, preguntémosle a Mati. Mati, ¿tú alguna vez tuviste la oportunidad de probar alguna consola clónica o si es que la has jugado hace poco o nunca has jugado alguna consola? No sé si necesariamente es una copia de alguna consola, pero acá en nuestra casa yo recuerdo hace unos tiempos, 3, 4 años atrás, me regalaron una consola que era como el manubrio de una moto, y tenía como juegos insertados en el mismo. Buena, mira. De hecho, Era un prototipo de Nintendo, Pepe, un prototipo de Nintendo que me llegó y ¿sí? No salió al mercado. Buena, Salió buena. Vamos a tener un programa especial de rareza. De hecho, por ahí vi que Luciano tenía atrás una Bartop, que es como una arcade chica, ¿no? De mesa. Sí, ahí está. Es una Mortal Kombat, creo que se veía. Sí, es Mortal Kombat, pero tiene una larga historia esa máquina, después se las cuento. Sí, pues vamos a tener que tener un programa especial que se llama rarezas o arcades o algo así, o emuladores en consolas arcade, porque es bien entretenido este tema. Y ahí ya nos contaron algunos amigos ahí como Guido, que dice que tiene algunas consolas que son distintas y que son extrañas y difíciles de encontrar. Mira, siguiendo con el programa de las consolas, bueno, clónica y todo eso, vamos a seguir con un repaso un poco a las consolas también, bueno, en los juegos en realidad, que en esta pandemia nos han ayudado a poder jugar en multijugador, multiplayer, con hermanos, familia, lo que sea. Y siempre hay un momento para jugar. Ahora como que es cada vez más escaso. Yo sé que, por ejemplo, mi hijo vive su mundo con sus juegos en línea y yo juego los que son de carreras, cosas más solo también. Pero hay juegos de Nintendo que son para jugarlos en grupo. Y ahí nos va a contar un poco acerca de esto Guido. Por ejemplo, mira, yo acá, de los que vi, hay muchos juegos que Guido nos envió que yo no los conocía algunos, por ejemplo. Bueno, el Super Mario Party es uno clásico, de todas maneras, que quién no lo conoce, pero es
se puede jugar 4 personas. Ahí cuéntanos un poco, Guido, de este famoso Super Mario. Bueno, el Mario Party ya por todos conocido, el juego que emula un tablero en donde van avanzando 4 jugadores, sumamente entretenido, con pruebas muy variadas. Esta saga nació en la Nintendo 64. Su máxima expresión quizás para mí la tiene con la Wii U, porque ahí se pueden jugar de 5, en donde el quinto jugador maneja el mando tableta y hace la función como de Koopa, que va persiguiendo a los demás personajes en el escenario. Pero en resumidas cuentas, con cualquiera de los juegos que están disponibles de Nintendo 64 hasta la Switch, cualquiera de los amigos que nos ven en la casa que tenga la posibilidad de tener ese juego o incluso emularlo, van a pasar un rato muy divertido junto con la familia, porque el componente principal de ese juego es el multijugador, pero local, no tanto en línea. Entonces es muy entretenido. Oye, este que yo no recuerdo haberlo visto tanto es el Fall Guys Ultimate Knockout. Este juego es de PlayStation. O sea, no es exclusivo de PlayStation ni tampoco es de Sony. Este juego está disponible también en Steam. Pero este juego salió gratis para la PlayStation Plus, para la suscripción. Y es una revolución este juego en realidad, porque muchos hacen la comparación de que este juego, que no pesa más de 6 GB, llega a ser más entretenido que otros juegos de disparo que te ocupan más de 100 GB en el disco duro. Es muy entretenido. Tú entras en una partida online con otros 50, 60 jugadores o incluso más, en donde hacen estas pruebas como tipo gladiadores americanos, de esos que tenías que pasar por los rodillos, pruebas de memoria, etcétera. Entonces se clasifican hasta un número determinado de participantes por partida. Y los que van pasando pasan a la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta que queda solamente uno y es el que gana al cabo de 5 o 6 rondas. Es muy entretenido, este juego está haciendo furor, ya se viene una segunda temporada de este juego. Desconozco si todavía estará gratis en la Plus, así que los amigos vayan rápido, revisen para los que tienen PlayStation Plus, porque estaba gratis, y es muy entretenido, muy recomendable para jugarlo en línea. No lo conocía este juego. ¿Se puede jugar solamente en línea o también se puede Solamente jugar en línea. Solamente en línea. No tiene modo multijugador local. Pero está buenísimo. De hecho, es muy entretenido, Pepe. Sí. Oye, y este también me llamó la atención. Mira, Guns Beats. También. Bueno, este juego, acá en mi casa, con mi hija, con mi hijo, Matías, es furor. También lo puedes jugar online, pero también se puede jugar de 4 jugadores simultáneos local. La gracia de este juego es que son todos unos monitos de plasticina que tú puedes elegir distintas características de vestuario, y aparecen en distintas etapas súper surrealistas, en una estación de metro, en un horno donde hacen salchicha, y la gracia es que tiene que quedar uno en pie. Y es sumamente entretenido, no es un juego violento, es apto para toda la familia, y de verdad que hay muchas opciones de juego, tal todos contra todos, hacer 2 equipos, hay incluso un modo para jugar fútbol. Es muy entretenido y recomendable también para los que están en la casa. Oye, esto se puede jugar en modo offline, ¿cierto? Sí, offline, 4 players simultáneos. No tiene historia, solamente a la pelea, al tiro. Buena, muy bueno. Guns Beat, que lo encontré divertido el juego, original. No lo había tenido oportunidad de verlo. Y este sí lo he jugado. Bueno, siempre lo encontré genial la idea. El Nintendo Land de Wii U. Mira, Pepe, experiencia personal acá en la casa. Empezamos con el tema de la cuarentena. Y a mí, yo recordando, dije, oye, pero si tengo la Wii U, la tenía guardada, ni siquiera la tenía operativa. Y dije, voy a probarle, voy a mostrarle a mis hijos el Nintendo Land, porque cuando salió este juego, el Matías era chico y mis hijas todavía no nacían. Y cuento corto, sensaciones, ahí jugando al juego de... Nintendo Land es un juego que está compuesto por varios minijuegos que están ambientados en distintos universos de varios juegos populares de Mario, como el Zelda, el mismo Mario, el Metroid, el Animal Crossing, etcétera. Entonces, dependiendo del juego, tú puedes a veces hasta máximo de 5 jugadores, uno con el mando tableta y los otros con el Wii, con el Wiimote, y es extremadamente entretenido. Ojo que hay ciertos minijuegos que requieren del Wiimotion Plus para poder jugarlo, otros no. Pero es muy bueno, Pepe. Hay juegos en donde el típico de esconderse y que los otros jugadores te tienen que encontrar.
el del Metroid, que muchos manejamos a un Samus, y el jugador con el mando tableta maneja la nave de Samus y entonces tiene que dispararle a los demás. El Zelda, sin comentarios, o sea, muy, muy recomendable. Es un juego que está al alcance. Existen formas de jugarlo alternativas, tú puedes descargarlo, etcétera. Es muy buen juego, recomendable y muy entretenido para jugarlo ahí. También, lo mismo, no tiene online, solamente todo multiplayer local. Buenísimo, a mí me encantó. Oye, le vamos a preguntar a los niños igual, ¿cuáles de los juegos multiplayer, cuál es su juego favorito? Preguntémosles a Fío, a ver, cuéntanos Fío. Los juegos multiplayer, ¿cuál es tu juego favorito? Para la Wii. El Mario Kart, para Wii. El Mario Kart Wii U, sí. Buenísimo, sí, pues Mario Kart es un clásico. Y en Wii U se puede jugar de a 4. Se puede jugar de a más, no, pues de 4 nomás. Oh. Siempre se ha jugado de 4. Y en Switch, yo lo he probado de 4, pero no más. 4. Claro. 4, solo 4. Claro, solo 4. Y Luciano, a ver, Luciano, ¿cuál es tu juego favorito de multiplayer? Mira, uno que jugué que es bastante bueno fue el Zelda Forest World. Me gustó bastante. Lo jugué, conecté el Game Boy Advance al GameCube y lo jugaba con mi hijo y era bastante bueno. Y aparte, como tenía dos pantallas, uno a veces no quería ver lo que hacía el otro, así que es uno de mis juegos favoritos. ¿Y el Mati coincide con su papá o no? Mati, cuéntanos. Sí, yo creo que los juegos que dijo mi papá, yo también creo que son mis favoritos para jugar con mis hermanas, con mi papá. ¿Cuál de todos los que mostró tu papá el que más te gusta? ¿Nintendo Land, Guns? ¿Cuál de esos? Yo creo que entre el Nintendo Land y el Fall Guys, entre esos dos. Fall Guys. Oye, genial. Mira, yo recuerdo, bueno, son épocas distintas. Por ejemplo, en mi caso particular, yo con mi hijo jugamos muchos los multiplayer, los de fútbol, obviamente que muchos, los de fútbol, a mí me encantan los de tenis, multiplayer, los Mario Kart también los jugamos con mi hijo, con Felipe, pero los niños van creciendo y ya se pueden a jugar otras cosas, más juegos ellos juegan más en línea, multiplayer en línea, mucho, mi hijo en el caso particular de los Call of Duty, los Fortnite, pero más Call of Duty últimamente, ya se pueden a jugar en línea con otras personas y hablan toda la noche con gente de todas las ciudades. Mucho, pero con uno particularmente yo jugaba mucho a los juegos de fútbol, de tenis y también los Mario Kart. Y en el caso en el pasado, yo recuerdo los GoldenEye, cuando uno jugaba de a 4, era espectacular esa sensación de jugar de a 4 en GoldenEye. Era genial, y la música, fue como un juego que muy revolucionario también, el multiplayer de 4 personas. Oye, como que se ha olvidado un poco en las consolas actuales, PlayStation 4, Xbox, se ha olvidado un poco el tema del multiplayer, ¿cierto? Sí, está muy enfocado en online, lamentablemente. Como que nos está separando a la familia los juegos. Nintendo no tiene tanto esa tendencia. Sí, pero por el Play 4, por ejemplo, y Xbox, es difícil pensar así, imaginar, a ver, voy a jugar de a 4 en Xbox One. ¿Qué juego podemos jugar de a 4? Bueno, los de fútbol, los de tenis, pero... ¿Y eso? Pero los demás... Tiene mucho. No. Es mejor tener 4 consolas, genera más ganancia que tener una consola y 4 joysticks. Claro, ese es el tema, ¿no? Yo creo que es un tema de... las compañías están preocupándose mucho de otros aspectos y no de multiplayer en un solo lugar, en casa. Y si lo hacen así como tú dices, yo me acuerdo la Xbox de Microsoft, la primera Xbox, para jugar de a 2, a veces había que en algunos juegos poner un cable Link. Era un cable Ethernet conectado a una Xbox y después a la otra. Que ahí tengo ese cable y tengo las dos Xbox, tú sabías que conectar las dos a tele distintas. Era un show, a pesar que tenía para jugar a 4 personas a multiplayer, pero no era tanta cantidad de juegos el volumen, como lo que siempre hemos visto en Nintendo. Si uno dice quiero jugar de a 4, ¿qué juego? Nintendo. Por eso es especial, porque en el fondo nosotros hemos disfrutado con estas consolas desde chicos, incluso en el caso particular de acá de nuestros invitados, la mayoría no nacía, el 83 habían nacido niños, ¿no? 84, 84. No, 83 tío, no. El 84. Y la FIBA del 84, o sea, un año después de Nintendo. Mira, y el Guido, ¿qué año nació el Guido? 80. El 80, mira, ya tenía casi 4 años. Oye, entonces, ¿yo cuántos años tengo? ya perdí la cuenta. Mira, dentro de los juegos que también, yo elegí, por lo menos yo, en el caso particular, de lo que estábamos hablando de los juegos favoritos, para mí ha habido 2 juegos de Nintendo que son favoritos, dentro de los muchos favoritos, y justo tengo acá estos 2
y me gustan mucho porque han tenido mucha historia, el Mario Kart y también el Smash Brothers. El Mario Kart, desde la época de Super Nintendo, que uno siempre ha dicho, oye, espectacular, qué entretenido, fue mejorando la jugabilidad con el tiempo, el 64 ya fue mucho más espectacular el jugar de a 4, el jugar después en la Wii también fue muy buena la sensación que se podía controlar hasta como un volante, el remote, y después en Wii U, mejor calidad gráfica, en GameCube también me gustó mucho el control de GameCube, y el Smash también en 64 ya nos sorprendió, y yo encuentro que en Switch es una maravilla este juego, es una, yo diría una belleza visual tan espectacular que es difícil encontrarla en otros juegos, y de hecho si uno los compara a veces con juegos de Xbox One que están en 4K, o la PlayStation 4, igual uno no ve tanta belleza gráfica a veces como lo que se ve en Smash, por ejemplo. Tanta creatividad en los escenarios, en la cantidad de personajes, es impresionante. Yo creo que estos dos juegos, si uno dice yo estoy aburrido y quiero jugar algo de Nintendo, yo tomo el Mario Kart o el Smash y me pongo a jugar porque encuentro que es demasiado sorprendente. Todavía no me dejo de sorprender con el Smash la cantidad de escenarios que hay y personajes, es increíble eso. Y siguen saliendo, ahora en la tienda virtual han salido muchos más, como el famoso Banjo-Kazooie, por ejemplo, que está ahí, que no venía originalmente en el juego, pero está ahí ahora. Y dentro de los juegos que también nos comentó Guido, por ejemplo, de sus favoritos, hay uno que está considerado uno de los mejores de la historia. Me refiero a La Leyenda o Zelda, la Ocarina del Tiempo. Cuéntanos un poco. Bueno, este juego encuentro que es importantísimo dentro de la historia de Nintendo, especialmente el Ocarina. Sucedió lo mismo que con el Mario 64, el Ocarina fue como el punto de inflexión que tuvo la saga hacia las 3 dimensiones. Veníamos de tener el Zelda 3 en Super Nintendo, que fue un juego espectacular, es un juego espectacular, pero después pasar a esto era otra cosa, ya otro nivel. Lo que Mario 64 había logrado con la movilidad 3D, Zelda lo llevó a la máxima expresión, porque no solo te mostró el entorno, sino que te hizo sumergirte en un mundo en 3 dimensiones como nunca se había visto en un juego de video. Y hasta el día de hoy encuentro yo que hay muchos juegos actuales que todavía no logran quizás hacer una comparación con este juego en cuanto a la inmersión del mundo. Hay juegos que se han acercado, muy buenos juegos de la última generación, pero estamos hablando de 15 años atrás, y este juego lo cambió todo. Es uno de mis favoritos de este juego. Encuentro yo que la mejor versión es la que está disponible en 3DS, porque fue como una remasterización donde se pulieron más los gráficos, se añadieron un modo donde te revolvían los ítems, donde te cambiaba el orden de hacer las cosas, pero este juego lo cambió todo. Todos hablaban del Zelda, y prácticamente el Zelda fue el que, según mi opinión, fue el que le siguió dando vida a la Nintendo 64 cuando PlayStation ya estaba abarcando todo. Y que después tuvo una segunda versión de Zelda en 64 que... Claro, lamentablemente los juegos que vinieron después de Ocarina, que fue lo más inmediato, que fue el Majora y después el Wind Waker, sufrieron el estar debajo de la sombra de Ocarina, porque estos juegos todos pensábamos que iban a ser superiores a Ocarina. Y resulta que el Majora es un juego que recién ahora, con el paso del tiempo, se le ha logrado dar el merecimiento que tiene que tener ese juego, que es muy bueno. Pero en ese tiempo no, o sea, no era igual a Ocarina. El Majora es un juego súper complicado de jugar. En esa época estamos hablando de juegos que solamente venían en inglés. Entonces, al Majora no le fue bien. Claro, y el Wind Waker lo mismo, o sea, todos esperaban los mismos gráficos de Ocarina, pero ya con la capacidad actual que tenía GameCube, y Nintendo nos sorprendió con el estilo animado. Entonces, en ese momento fue súper criticado por el estilo gráfico, pero después, con el pasar de los años, se le ha hecho justicia al Wind Waker y ha sido un juego que se ha revalorizado en la actualidad. Usando esa técnica famosa de cel shading, que es como dibujo animado. Exacto. Todos queríamos a un Link un poquito más maduro, con gráficos HD, ultra, todo, pero nos presentaron esto, pero el Wind Waker es tremendo juego. Tiene otras falencias, pero gráficamente es muy bueno. Entonces el Ocarina hasta el día de hoy sigue teniendo una sombra muy grande sobre los demás juegos que han salido de la franquicia, y hasta el Breath of the Wild se le ha comparado con el Ocarina y quieren ver si es que lo supera o no lo supera. Claro.
Oye, pero la atmósfera, la música y la historia. Pero recuerden que también de la Ocarina del Tiempo tuvo su versión en 3DS en español. Y ahí Claro. fue mucho más asequible, mucho más, llegó a mucha más gente también. Así A es, entender esa historia, mucho más elaborado el juego, no es un juego tan simple. sí. Oigan, Así que no, un dato ¿Y Luciano? sobre ese juego. Existen dos cartuchos de Zelda Ocarina del Tiempo, la versión 1.0 y la versión 1.1. Pasa que si tú jugabas la versión 1.0 en una secuencia dada, el juego se bugueaba y no se quemaba nunca Kakariko y no podías jugar más el juego y tenías que empezarlo de nuevo y taparon ese parche con la versión 1.1. No sé si alguien lo sabía. No, No, no me acuerdo. voy a Yo tener que tenía revisar Hay dos cuál tengo. versiones. Hay dos versiones. De hecho, la 1.0 es mucho más cara que la 1.1, pero hay muy pocas. ¿Cómo la diferencia? No sé realmente. ¿Hay que si jugarlo? está- no sé, Hay que claro, porque jugarlo. no me acuerdo si está en el cartucho la versión o si está en la placa y hay que desarmarlo. Pero sé que pasa porque una vez tuve los dos juegos y hice la prueba. Y sí pasa. Y cuando tú entras a Kakariko, cuando se debería quemar, no se quema y no pasa nada. Y por más que das vuelta, tienes que empezar de nuevo. Buen dato. Un error de programación. Y mira, y es interesante eso, porque solamente lo saben los que lo tienen guardado. Yo, ¿sabes que la Zelda Ocarina por ahí quedó en algún lugar? Y eso también me hace una pregunta, mira, una pregunta interesante. Porque nosotros somos todos jugadores de toda la vida, desde chicos, y existe el coleccionismo y el jugador. O sea, por ejemplo, si me preguntan a mí, ¿qué eres tú, coleccionista o jugador? Yo soy jugador, no coleccionista, porque a pesar de que uno tiene consolas antiguas y todo eso, siempre uno compra juegos porque le gusta jugarlos, más que guardarlos. ¿Me entiendes? O sea, las consolas y los juegos uno los ha ido jugando y guardando en algunas que son muy preciadas, pero en algún momento, por ejemplo, yo he vendido consolas que son coleccionables, pero yo no jugué tanto, no las disfruté. Por ejemplo, Guido sabe que al mismo Guido le vendí la AES de Neo Geo, ¿te acuerdas? Sí, Era una consola grandota, gigante, con unos cartuchos así gigantes de Neo Geo, gigantesco. Muy raro, esa consola muy difícil de encontrar, pero para mí no tuvo un significado muy fuerte emocional. Yo en algún momento la compré en Perú, me acuerdo que era imposible encontrarla en Chile, pero en su momento la compré allá, la jugué un tiempo y después la dejé guardada. Entonces dije, ¿qué hago con esto? En realidad no la voy a ocupar nunca, tampoco para mí significa mucho sentimentalmente, pero para un coleccionista sí. Entonces les hago la pregunta a ustedes. A propósito que está Guido que hay, también lo de la AES. ¿Eres más jugador o coleccionista? Cuéntanos tú un poco. no, yo me considero, creo que un poco de ambos, pero más jugador. Yo creo que ahora con el tiempo he tratado de jugar las consolas en su estado original. La Nintendo, la Super Nintendo, la 64, la Wii, todo eso lo puedes emular en un computador. Y al final, si un juego es bueno en la NES, igual va a ser bueno jugándolo en un emulador. Pero para los que somos quizás tenemos más recuerdos, evocamos más emociones con nuestras consolas de infancia, con esos juegos que quizás en su momento no pudimos comprar o que quizás tuvimos que vender para comprarnos el juego de la siguiente generación. Yo creo que por ahí va el tema. Ahora, en mi caso particular, sí, tengo igual su cantidad de consolas antiguas y todo, pero yo no las tengo selladas, guardadas en una caja. O sea, para mí, yo tengo una consola, un control o un juego, para mí se tiene que ir a jugarse, ¿me entiendes? Es para mí, pero al final cada uno hace lo que quiere mientras pueda. Sí. Preguntémosle a Luciano, a ver, cuéntanos a Luciano. Mira, ¿Más igual, jugador o más coleccionista? ambas. Hubo un tiempo que tuve realmente demasiada colección, pero llegó un momento de mi vida en la que dije, quiero comprarme una casa, así que vendí casi todo y me compré una casa. Y ahora tengo uno que otro, lo que no vendí, de Super Nintendo. Debo tener como 100 juegos de Super Nintendo y como 200 juegos de NES. Eso no lo vendo, y tengo las consolas en caja guardadas, pero el resto tenía una ColecoVision en caja, así intacta, la vendí. Tuve una Panacube, la vendí. Tuve una Panasonic FZ10, la vendí casi todas las cosas. Pero yo creo que ambas juego y colecciono solo lo que me quedé, Super Nintendo y NES. Entiendo. Y a ver la querida Fío, a ver, cuéntanos, Fío. ¿Más jugadores? Yo, coleccionismo y jugadora, soy vendedora.
De verdad, O sea, no puedo amar una consola. O sea, hay una consola que sí me derrite, que es la Famicom, ya lo he dicho varias veces. Hay unos juegos que no los voy a vender porque son mis juegos favoritos y incluso ni siquiera los tengo en caja porque son los juegos que juego, que son los Bomberman. Entonces eso es lo mío. Pero después de todo, no podría coleccionarlos porque cada cliente que lo ve me tienta, entonces yo soy muy tentable. Así que más que jugador y coleccionista, soy vendedora. o sea, llega alguien y te dice, te compro la Famicom, la Super Famicom, y te ofrece X dinero y tú dices, te lo vendo. Yo le digo que sí porque tengo varias. Pero si tuvieras la Así que última, no tengo problema. oye, si tuvieras Chicos, la un día última voy a consola, visitarme. ¿la vendes? ¿La venderías igual la última consola que te quedara? Sí, en realidad sí. No puedo decirte que no, porque yo he tenido todas las consolas y en un momento coleccioné todas las consolas con los juegos más bacanes y en caja. Y luego las he ido vendiendo. Creo que soy, como te puedo decir, más vendedora que jugador y coleccionista. Ahora, que me gustan, me encantan, sí. Hay colecciones, hay ediciones que son muy bonitas como para tenerla. Por ejemplo, esta es una 25 aniversario de las Nintendo, por ejemplo, de la DSi. Entonces hay consolas que sí me gusta tenerlas, pero luego pasan y se van. Entiendo. Bueno, lo que le pasa a uno siempre también, claro, uno dice más joven, y me pasó hoy también, dije ya, escucha, no tengo dinero y quiero comprarme tal consola. Vendo la anterior. Vendo la anterior. ¿No? Lo que nos pasó muchas veces a nosotros también, pues, de vender la anterior y para poder juntar y comprarse la otra y así sucesivamente. De repente uno ahora puede ser también que busque la antigua para tenerla y todo, y disfrutarla un poco, pero en general uno siempre es más jugador. Bueno, nos queda poco tiempo, ya me dicen, creo que sí. Así que bueno, vamos allá a empezar a despedirnos. Recuerden, amigos, a escribirnos zonadejuegos.iquique@gmail.com, nuestro correo, para que nos puedan consultar acerca de todo lo que estamos hablando y también sugerirnos alguna temática que ustedes encuentren que es entretenida. Recuerden que actividad física pueden hacer en pandemia. ¿Y cómo? Online, a través del gimnasio, que en realidad ahora es una institución de formación fitness que se llama 3P Chile Fitness, donde está la profesora Pachi, Pipe y Pepe. 3P Chile Fitness, y donde además estamos haciendo clases online a través de un grupo privado, de un gimnasio internacional en casa, donde hacemos step, hacemos power fit, realizado con barras, gimnasia reductiva, que es un trabajo aeróbico con algunos implementos también. En Iquique repartimos los implementos, barras, discos, mancuernas, todo lo vamos a dejar a tu casa para que tengas los implementos y nos puedas seguir. Y otras ciudades también nos puedes seguir a través de la plataforma de Facebook Live. Así que cualquier consulta pueden hacerla a el gimnasio Guayquique Pachi Pepe, 3P Chile Fitness, y al WhatsApp también más 569-784-9969. Bueno, amigos, quiero darles las gracias a Mati, a Fío, a Guido, a Luciano. Tendremos un nuevo tema para el próximo programa, así que un abrazo, amigos, a todos mis amigos ahí que están ahí, levanten la mano, vamos a ver todos en pantalla. Ahí están. Ya, chicos, muchas gracias por acompañarnos a todos y también a los televidentes acá a través de Iquique Televisión, canal 25.1 HD, y también el canal 102 de BTR D-Box y de la D-Box Pro. Un gran abrazo, a quedarse en casa y tengan tiempo para hacer deporte, actividad física y también para jugar. Nos vemos y hasta un próximo Zona de Juegos. Chao, 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 chao.